Amigos, amigos, pues las cosas de Dios Padre las has dado a conocer. Amigos, amigos, pues las cosas de Dios Padre las has dado a conocer por tu poder.
peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Y mi victoria está en Jesús. Mi victoria está en Jesús. Y mi victoria está en Jesús. Mi victoria está en Jesús. Y mi victoria está en Jesús. Mi victoria está en Jesús. Y mi victoria está en Jesús. Hasta que conocen su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. El castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor. Con brazos abiertos,
¿Por qué no levanta sus manos un momento y adora al Señor? Sin importar el instrumento, sin importar la voz, lo que haya. Una adoración del corazón al Señor. Muchas veces esperamos que haya música, que haya algún canto en especial. Deje que sea su corazón lo que haya, lo que el Espíritu Santo le esté dando, que adore al Señor. El único digno, el que es digno de toda gloria y de toda honra. El Señor nos conoce y a lo mejor hay algo en nosotros que decimos: me avergüenzo delante de Dios porque he hecho esto, he hecho aquello. Pero si estamos en este lugar es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros, porque hemos reconocido a Jesús que murió en la cruz por nosotros. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Dios, de toda gloria. Nada, Señor, nada como tú, Señor. Tú, Señor, que has quitado el velo, Señor, y nos has dado el entendimiento de poder adorarte, de poder reconocerte como Dios, reconocerte como Salvador. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno. Tal cual somos, Señor. Vamos delante de ti porque ha sido roto el velo. Ha sido roto el velo para llegar delante de ti, Señor. Ya no hay necesidad de sacrificio, porque el sacrificio mayor tu Hijo lo ha hecho, Señor. El sacrificio mayor ya ha sido hecho. Una cruz donde fue derramada toda la sangre. Te adoramos, Señor, te adoramos. Adórale al Señor. Adórale al Señor con su corazón. Adórale al Señor en su entendimiento, lo que el Espíritu le dé que adore. Como el Señor lo decía: aquel que le adore en espíritu y en verdad. No en este monte, no en aquel monte, no en este lugar, en aquel lugar, sino un corazón que le adoren en espíritu y en verdad. Tú eres digno, Señor, tú eres digno de toda gloria. Si el Espíritu le dice que levante sus manos, si el Espíritu le dice que salte, si el Espíritu le dice que se arrodille, es una adoración genuina, una adoración delante de Dios. Tú eres digno, Señor. Tu presencia está aquí, Señor. Llena tu iglesia, llena tu pueblo, Señor. Oh, tú eres digno, Señor. Tú eres digno de adoración, Señor. Tú eres digno de que tu pueblo te adore, de que tu creación te adore, Señor. Y nosotros somos creación tuya, Señor. Has apartado, Señor, nos has hecho un poco menor que los ángeles. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor, de recibir la gloria. Aleluya. Santo, santo, santo. Nada se iguala delante de ti, Señor. Aleluya. No deje de adorar al Señor, no deje de exaltarle, no deje de bendecirle. Así es, Jesús. Gracias, Padre. Qué bueno es poder adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Le damos gracias a Dios por la lluvia. Miren, a algunos no nos gusta la lluvia, a otros sí nos gusta la lluvia, pero no es por gusto, es porque Dios quiere enviar la lluvia. Los campesinos están contentos porque hay agua. Los citadinos están enojados porque hay agua. Pero qué bueno que Dios no está para darnos gusto a nosotros, sino Él sabe que la tierra necesita agua. Él sabe que es necesario y bueno, pues tenemos que darle gracias a Dios porque Él tiene todo bajo su control. Bien, algunos quizás les dio miedo el agua porque a lo mejor se iban a encoger, ¿verdad? Es que no soy sanforizado, pastor, por eso no puedo ir a la iglesia, porque si me mojo, encojo. Pero qué bueno que tú estás aquí. ¿Por qué no le das un abrazo, un saludo y le dices, qué bueno que el agua no te espantó y veniste a la casa del Señor? Bien, vamos a, si hay niños, creo que hoy no hay niños, ¿verdad?
No vinieron los niños. Ahí hay uno, pero ese niño que se quede aquí. Bien, entonces vamos a entrar en la palabra. Sirve que hoy hasta los maestros van a escuchar la palabra del Señor. Y quiero que vayas a tu Biblia, Hebreos capítulo 4, verso 12. Hebreos capítulo 4, verso 12. Dice de la siguiente manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hoy quiero hablar sobre el poder judicial de Dios. Y así como que está medio extraño, ¿verdad? El poder judicial. ¿Qué es el poder judicial? Bueno, hemos estado hablando que la carta a los hebreos fue escrita a los cristianos hebreos, ¿verdad? Es decir, los que dejaron el judaísmo y se volvieron al cristianismo. Pero también hemos encontrado que el pueblo de Dios fue hecho desde que, o cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia, y encontramos algo interesante. Normalmente las naciones, o al menos aquí en México, pero entiendo que todas las naciones se manejan o se gobiernan de esta manera. Se tiene el poder ejecutivo, que es donde está el presidente, ¿sí? Se tiene el poder legislativo, que es donde emanan las leyes o se hacen las leyes, y está el poder judicial. ¿Qué es cada uno de ellos? Bueno, el poder ejecutivo se encarga de diseñar, planificar y ejecutar el proyecto de un país con base en la Constitución y las leyes. El poder ejecutivo es quien dirige, coordina, planifica y ejecuta las acciones de gobierno. Él es el responsable de la gestión diaria del Estado, concibe y ejecuta leyes y políticas que tienen que ser aplicadas. El poder ejecutivo representa a la nación en sus relaciones diplomáticas y sostiene a las Fuerzas Armadas. Eso es lo que hace el poder ejecutivo. El poder legislativo es el encargado de la representación popular y de la elaboración de disposiciones legales generales, abstractas, impersonales y coercitivas. Además de figurar como fiscalizador y controlador de la acción gubernamental. Se puede entender que el proceso legislativo es el conjunto de actos normativos de realización necesaria y obligatoria para que deben ejecutar o cumplir los órganos normativos para formar, reformar o derogar leyes. Entonces, quiere decir que el poder ejecutivo en nuestra nación es el presidente de la República, son todos los gobernadores de cada uno de los estados y todos los presidentes municipales. Ese es el poder ejecutivo. Son los encargados de planificar y de ejecutar las leyes y políticas que emanan de nuestra Constitución y las reformas o lo que se hace a través del poder legislativo, que son quienes elaboraron la Constitución, quienes ven las reformas y quienes ven si se modifican o no X o tal artículo de nuestra Constitución. ¿Sí? Entonces, así es como funciona. De tal manera que el Poder Ejecutivo, aunque ejecuta y es la autoridad máxima en nuestro país, tiene que estar sujeto al Poder Legislativo, que es el que emana y el que tiene las leyes que están dentro de nuestro país, ¿sí? Pero, ¿qué hace el Poder Judicial? Bueno, la labor del Poder Judicial está destinada a otorgar a las personas, a nosotros, una justicia oportuna y de calidad. El trabajo del Poder Judicial está enfocado a generar confianza entre los ciudadanos, fortaleciendo la democracia y contribuyendo a la paz social. Por eso es que encontramos que
que de momento que si se quita el INE, que si no se quita, que bueno, todo está dentro de estos tres poderes. No es de que pues yo lo quito y ya, no, los tres poderes en conjunto es lo que hace que un gobierno sea demócrata, que es nuestro país. Ahora, ¿qué más sucede? Bueno, fortalece la democracia y contribuye a la paz social, debe regirse por los principios de la imparcialidad, la proporcionalidad y el debido proceso. Así es como se garantiza que un delito cometido reciba un castigo justo, no solo con quien fuera vulnerado, sino con el propio vulnerador. Eso es lo que hace el Poder Judicial. Entonces, encontramos que en nuestro país, como en muchos países, estos tres poderes son los que provocan o los que gobiernan en el país. Y ustedes van a decir, bueno, pastor, ¿y toda esa clase de derecho para qué la tenemos el día de hoy? Bueno, lo que quiero es que entendamos y vamos a ocupar estas figuras para que nos demos cuenta del poder judicial de Dios. Porque a veces decimos, es que Dios castiga, es que Dios es malo, es que Dios es esto. No, lo que pasa es que hay un poder judicial. Es decir, está el poder ejecutivo, Dios, o el poder legislativo. Vamos a iniciar con eso. El poder legislativo, encontramos que Dios hizo una legislación, es decir, hizo leyes, se las dio a Moisés, los 10 mandamientos, las ordenanzas, todo fue dado. Y entonces encontramos que la constitución política del reino de los cielos es esta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Están entendiendo? Entonces, esta constitución fue emitida y está hecha por el poder legislativo. Dios determinó y Dios dijo, esto es lo que se hace, estas son las leyes, y quien no cumpla las leyes, pues tiene que ser sancionado o castigado. ¿Sí? ¿Sí van conmigo en eso? Ok, pero también encontramos que hay un poder ejecutivo. ¿Quién es el que ejecuta? Bueno, Dios determinó y Él es el que ejecuta. Pero también encontramos a Jesucristo, que es el que ejecuta, y ejecutó aquí. Pero ¿qué crees? En la tierra, los hijos de Dios también tenemos parte en la ejecución de lo que hay en este poder legislativo. ¿Sí? Es decir, la palabra cuando se predica debe de estar fundamentada en el poder legislativo. Cuando no está dentro del poder legislativo, es como cuando un político trata de hacer tranzas y hacer las cosas para beneficiarse de manera personal y no para beneficio del pueblo. ¿Sí? ¿Sí vas conmigo? Entonces, el poder judicial es el que está velando y el que está vigilando que tanto el ejecutivo como el legislativo se cumpla. Y si no se cumple, entonces es el que emite las sanciones, tanto al poder ejecutivo como al legislativo. Por eso de momento escuchamos que el poder judicial, pues dice, no, es que el presidente está violando las leyes y entonces tiene que ser sancionado. ¿Sí? ¿Sí han escuchado eso? ¿Sí? Y a veces decimos, bueno, ¿y cómo es posible que al presidente se le haga eso? Bueno, es que hay tres poderes que son los que determinan y generan que haya que sea equitativo y que no solamente uno tenga más poder que el otro. ¿Sí? Entonces, vamos a entrar a lo que la palabra nos enseña de acuerdo a este pasaje bíblico. ¿Cuál es el poder judicial entonces que encontramos en la Biblia y que es el poder judicial de Dios? Bueno, las cualidades aquí atribuidas a la palabra de Dios y todo el contexto demuestran que se trata del poder judicial. Es decir, la palabra condena o condenó a los israelitas desobedientes a la exclusión de Canaán. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes? Fueron 10 espías, 8 dijeron, está muy difícil, está complicado, y 2 dijeron, no, sí podemos entrar a la tierra prometida. Ok, entonces, el poder judicial de Dios dijo, estos no cumplen, estos desobedecen, no están cumpliendo con las leyes, con lo que está diciéndose, entonces estos tienen que ser infraccionados o castigados.
Y entonces encontramos que la Biblia nos lleva a entender que el poder judicial de Dios es cuando determina que el hombre que pecare ciertamente morirá. Punto. No hay manera de decir no, porque es el poder judicial, la constitución o la legislación en la Biblia lo dice y el ejecutivo lo debe de ejecutar. Tan tan. ¿Sí? O sea, no hay vuelta de hoja. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, encontramos en la Escritura que la Biblia nos dice que la desobediencia excluyó a estos 8 espías de entrar a Canaán, pero también la desobediencia a la legislación, a la palabra, lleva a los cristianos incrédulos a sacarlos del reposo de Dios. Y entonces encontramos que el poder judicial está en la palabra escrita. Aquí en la Biblia nos dice qué es lo que debemos de cumplir, qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. ¿Sí? Entonces, tú quieres saber cómo vivir, lee tu Biblia. Tú quieres saber qué tienes derecho como ciudadano mexicano, lee la Constitución. ¿Sí o no? Tú no puedes violar la Constitución y cuando la ley te tome y te diga, es que violaste la Constitución, violaste esta ley, tú no puedes decir, es que yo no sabía que existía esa ley. Sí sabes eso, ¿verdad? Que no puedes decir, es que no sabía. Porque el que no sepas lo que dice la ley, no te quita de ser castigado por el artículo que has violado. Tienes que ser castigado o tienes que ser sancionado. Entonces, lo mismo sucede con la palabra. La palabra escrita, el poder judicial de Dios dice que si tú no cumples lo que dice la palabra, entonces mereces ser castigado. Y es el poder judicial, aquí está. Pero también encontramos que está la palabra predicada. Y cuando se habla de la palabra predicada, entonces está hablando de la palabra que está aquí, sí, pero que se predica. ¿Y esto quién lo hace? Pues lo hacen los pastores. ¿Quién lo hace? Pues lo haces tú cuando le predicas a alguien del mensaje de salvación. Y esa es la palabra predicada y esa es la palabra que también actúa dentro del poder judicial de Dios. Es decir, cuando tú le dices a una persona, necesitas aceptar a Jesús como tu salvador personal para que puedas tener vida eterna, y si la persona dice, no te creo, no entiendo, no quiero lo que tú me dices, eso no es cierto, no existe, eso no lo exime de que cuando esté delante de la presencia de Dios sea castigado. Ese es el poder judicial. ¿Estás entendiendo? Entonces el poder judicial de Dios está en la palabra escrita y en la palabra predicada. Por eso es que la Biblia nos enseña y nos dice en el capítulo 4, verso 2, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Esa es la palabra predicada, es esta palabra. Entonces, aquí la gente que dice, no, eso no puede ser, eso no es cierto, le está exagerando. Bueno, si está dentro de lo que la palabra dice, no está exagerada, ¿y qué crees? El poder judicial te va a caer, porque no vas a decir, es que yo no sabía, porque en aquel día Dios te va a decir, no, sí sabías, el 25 de julio del 2023, en la iglesia en Tala, fue predicada la palabra y tú no le hiciste caso. Puedes decir amén o puedes decir ay. ¿Sí? Porque eso no te exime. Entonces el poder judicial está en la palabra escrita y en la palabra predicada. Ahora, ¿qué más encontramos aquí? Bueno, la Biblia nos dice en este verso que estamos entendiendo, el verso 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Sí? Ya vimos que es el poder judicial, la palabra de Dios. Y luego nos enseña que es viva y eficaz, pero también nos dice
que es más cortante que toda espada de dos filos. Es decir, encontramos ya que la palabra de la Constitución mexicana es viva y eficaz a través del poder judicial. Sí, o sea, ahí está. Es que se escribió en ¿qué? La segunda Constitución fue en 1917. Sí, ¿verdad? 1917. Entonces, si eso fue hace más de 100 años, tú no puedes decir, es que esto fue hace 100 años. No, es una palabra viva y es eficaz, porque hasta el día de hoy, si tú infringes la ley, se te aplica. No importa que tenga más de 100 años de haberse escrito. Lo mismo sucede con la palabra. La palabra de Dios tiene cientos de años que fue escrita, pero ¿qué crees? Es viva y eficaz. Se sigue aplicando al desobediente, al que comete pecado. La Biblia dice claramente lo que va a sucederle. Es viva y eficaz. ¿Sí? Pero la Biblia nos enseña que la palabra es la espada del Espíritu y nos dice que es de doble filo. Y esto es interesante, porque la espada o las armas bélicas, ¿sí? Las armas bélicas generalmente están hechas con un doble filo. Y el doble filo, aparte de que corta por los dos lados, por eso es un doble filo, aparte de que es un doble filo así, están hechas para que, por ejemplo, la bayoneta, ¿sí? La bayoneta de los soldados que traen en su arma, ¿sí saben lo que es la bayoneta, no? El cuchillote que traen ahí puesta en su arma, ¿sí? Ese cuchillo o esa bayoneta tiene como unos canales a la mitad de los lados de la bayoneta, y esos canales se llaman sangría. ¿Y qué es lo que hace esa sangría? ¿Sí? Es un canal, es decir, hagan de cuenta que el cuchillo está así y tiene como sumido, así redondito como esto, pero sumido ahí, un canal. Ese canal lo que provoca es que cuando entra la bayoneta en el cuerpo, ese canal provoca que entre aire en el cuerpo, y cuando entra aire, entonces sale la sangre. La gente se desangra inmediatamente. Es decir, si una persona se entierra un cuchillo y le queda bien sellada en la carne, si no lo mueve, no se desangra, porque queda taponeado, ¿sí o no? Pero la bayoneta está hecha para que cuando se entierra, inmediatamente la sangre salga. O sea, no hay manera de taponear, sino está hecha para que salga la sangre inmediatamente, ¿sí? Y entonces la otra persona se desangre, ¿sí? O sea, son heridas mortales. Y la Biblia dice que la espada del Espíritu es una espada de doble filo. ¿Y qué es lo que esto nos lleva? Encontré algo interesante. Segunda de Corintios capítulo 2, versos 15 y 16 dice, para Dios, escucha bien esto, para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Es decir, es olor de vida para vida. Ese es el olor que ve o que tiene Cristo cuando una persona se salva. Cuando una persona reconoce a Jesús como su Salvador personal, hay un olor fragante, pero para vida eterna. Pero la Biblia nos menciona y dice, y en los que se pierden, es decir, los que no quieren nada con Dios, a estos ciertamente sube un olor de muerte para muerte, es decir, para la muerte eterna. Entonces, la espada del Espíritu es una palabra de doble filo. ¿Por qué? Porque para uno es para vida y para otros es para muerte, para vida eterna, para muerte eterna. Y la Biblia nos dice entonces que un filo, escúchame bien, un filo redarguye y convierte a algunos, ¿sí? Es decir, cuando la palabra es dada, esta palabra es dada, algunos se convierten, algunos aceptan a Jesús como su Salvador personal. Y San Juan 3:16 nos dice que esta palabra, es decir, Jesucristo vino
para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el filo que redarguye y que convierte a algunos. Pero el otro filo es el que condena y destruye a los incrédulos. Es decir, esta palabra que ha sido dada y que en algún momento tú la entendiste y aceptaste a Jesús como tu Salvador personal, es para vida eterna. Pero esta misma palabra, estando aquí nosotros, unos lo han entendido y otros no han entendido. Para los que entienden y han aceptado a Jesús como su Salvador personal, esta palabra de doble filo, lo que hace es redarguir, es salvar, es llevar a vida eterna a la gente que cree en Él. Pero la gente que no cree en Él, esta misma palabra lo condena. Ve lo que dice la Escritura. Mismo Juan capítulo 3, verso 18, dice: pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, doble filo, uno redarguye y convierte, y el otro condena y destruye. Efesios capítulo 6, verso 17 nos enseña que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces, esta es la palabra de Dios, y es la espada del Espíritu, es la espada, es la palabra hablada que para algunos redarguye y entiende la gente que vive en pecado y que necesita de Jesús como su Salvador personal. Pero esa misma palabra, para algunos que no la entienden, que no tienen la fe, esa palabra los condena. Ahora, ¿qué es lo que hace esta espada del Espíritu? Entonces, nos dice la Escritura que es de doble filo. Un filo redarguye y convierte a algunos, el otro filo condena y destruye a los incrédulos. ¿Qué más? Bueno, la Biblia nos dice que esta espada penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. ¿Qué es lo que esto nos quiere decir? Bueno, lo que nos indica es que la palabra escrita, la palabra de Dios, conoce, o Dios a través de la palabra, Él conoce lo que hay en el corazón del creyente y de los incrédulos. Proverbios 20:27 nos habla, si quieres ir a este pasaje bíblico, Proverbios 20:27, dice de la siguiente manera: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Es decir, la palabra de Dios, yo creo que tú te has dado cuenta que tú lees la Escritura y tú estás leyendo algo y te entra, o sea, te llega al corazón, y muchas veces no solamente te llega, sino te hace ver que estás viviendo mal delante de Dios. ¿Sí te ha pasado eso o no? ¿Si has leído tu Biblia y has encontrado eso? Entonces, la palabra penetra, parte el alma, es decir, de tal manera que lo que en realidad sucede es que, fíjate bien, el cuchillo, así como el cuchillo del sacerdote levítico, ¿sí? ¿Se acuerdan? El sacerdote levítico sacrificaba al cordero, y ese cuchillo era un cuchillo muy filoso que alcanzaba a separar las partes íntimamente unidas, como son las coyunturas, ¿sí? ¿Cuáles son las coyunturas? Bueno, pues aquí en el codo, aquí hay coyunturas. Los que han ido a comprar pollo y le dicen a la que está ahí, le dice: oye, quiero alitas, quiero la piernita, y te pregunta, ¿completa o nada más una parte? No, pues una parte. Entonces, la persona que parte el pollo le mete el cuchillo y sabe perfectamente y corta en donde están las coyunturas. ¿Se han visto eso? Es un cuchillo filoso. Pero también nos dice la Escritura que llega hasta el tuétano. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que la palabra de Dios divide las partes íntimamente unidas del espíritu y del alma. De tal manera que la palabra
conecta tu espíritu con el Espíritu de Dios, pero también hace que el alma reconozca que está en pecado. ¿Sí? Por eso es que cuando tú lees la Escritura, cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador personal, debe de haber cambios en tu vida. Si no hay cambios en tu vida, no has aceptado a Jesús como tu Salvador personal. Porque debe de haber cambios. Y esto es lo que la Escritura nos enseña. Por eso dice que es que penetra esta espada de doble filo, penetra, ¿sí?, hasta lo más profundo de tu alma, de tu espíritu, de tal manera que tu alma queda completamente desnuda delante de Dios. No hay cosa que tú puedas esconder, no hay nada que puedas esconder delante de Dios, porque la palabra de Dios te revela tu pecado, la palabra de Dios te revela la condición en la que tú estás viviendo. Por eso es importante que tú y yo estemos leyendo, estudiando, analizando la palabra de Dios y tener tiempos de relación con Dios leyendo la Escritura. ¿Sí? El separar el alma del espíritu, esto es lo que corresponde a las coyunturas que la espada alcanza y divide. La separación y la honda penetración de la palabra tiene tanto el efecto de castigo como corrección. O sea, tiene dos cosas. Tiene corrección. Para los hijos de Dios, la palabra redarguye y corrige. Para los que son desobedientes, la palabra castiga y, o sea, juzga, y aparte de eso, condena y destruye. ¿Sí? Eso es lo que hace la palabra. Entonces nosotros tenemos o debemos de estar conscientes que la palabra de Dios no es cualquier cosa, iglesia. Si la palabra de Dios, hay gente que dice, pues es un libro más. No, no es un libro más, es la palabra de Dios. Hay algo interesante que tú debes de conocer. Cuando la Biblia se escribió o se hizo en la imprenta, y después de algún tiempo, cuando los escritores empezaron a checar y a sacar el premio al mejor bestseller, que es el mejor libro que se publica en el año, la Biblia cuando se sacó o se editó, ¿qué crees? Ganó el bestseller. Al siguiente año volvió a ganar el bestseller. Al siguiente año volvió a ganar el bestseller. ¿Sí? De tal manera que los bestsellers es por el mejor libro en su contenido y por ventas, los libros que más se venden. Y la Biblia por muchos años ganaba el bestseller, hasta que, ¿sabes qué dijeron toda la gente que escribe? Dijeron, no saben qué, hay que sacar a la Biblia porque si no, nunca le vamos a poder ganar. Y por eso ahora la Biblia no entra en no participa para sacar el bestseller. Y por eso hay otros libros que tienen y que ganan el bestseller. Pero si le dan chance a la Biblia a entrar, ¿qué creen? Lo vuelve a ganar. Y han tratado de destruirla, han tratado de quitarla, de eliminarla. Pero ¿qué crees? Es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios permanece para siempre. Eso lo dice la Escritura. Entonces, tú debes de saber esto. No tienes cualquier libro. Tienes el libro que fue escrito por Dios. Tienes la legislación que Dios ha dado para su pueblo. No es cualquier libro. ¿Sí? La gente lo menosprecia. Y tristemente a veces la iglesia también lo menosprecia. Y no quiere leerlo, no quiere tenerlo, no quiere nada. Sí queremos tener el vendedor más grande del mundo, y queremos tener otros libros, y no. A propósito, ya hay Biblias que se venden en la biblioteca, en la tiendita, perdón. Ya estoy dormido, ¿verdad? En la tiendita. Ya hay Biblias que ahí se están nuevamente poniendo a la venta. Bien, entonces la Biblia nos dice en este pasaje bíblico, mira, traigo más pasajes bíblicos, te voy a dar otro, Jeremías 17:10, vea Jeremías por favor,
Jeremías 17:10 dice de la siguiente manera. Dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Apocalipsis capítulo 2, verso 23. Apocalipsis 2:23. Dice de la siguiente manera. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces, la palabra de Dios es una palabra viva y eficaz. ¿Por qué es viva? Porque hasta el día de hoy está vigente. ¿Por qué es eficaz? Porque lo que dice se cumple, se hace. No es un cuento, no es una fábula. Ahora, la palabra de Dios, ¿sí? Así como la Escritura lo dice, la espada del Espíritu, ya lo dijimos, es un filo, doble filo, convierte y redarguye, pero también condena y destruye a los incrédulos. Penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, pero también discierne los pensamientos. Eso es lo que nos dice la Escritura. Es decir, la Biblia es capaz de juzgar, pon atención, los propósitos de las personas. Es capaz de juzgar las intenciones, bueno, tus ideas. ¿Sí? El griego lo define al pensamiento como pensamientos y sentimientos. Entonces, cuando la gente dice, es que estoy sintiendo como que, o estoy pensando, ¿qué crees? Dios ya sabe tus pensamientos. Es que siento así como que no siento perdonarlo. Dios ya lo sabe. Todavía no lo dices y Él ya lo sabe. Entonces, discierne los pensamientos, tus intenciones. ¿Cuál es la intención que tienes? ¿O cuáles son los conceptos mentales que se están moviendo en tu cabeza? Eso, Dios ya lo conoce. Y lo más interesante es que no solamente lo conoce, sino que cuando tú vas a la Biblia, cuando vas a la Escritura, hay muchas cosas que tú estás pensando, y cuando tú vas a la Biblia, Dios da respuesta a tus pensamientos. No sé si a ti te ha pasado eso, que tú estás pensando algo, lees la Biblia y Dios te da la respuesta. ¿Sí? ¿A alguien le ha pasado eso? Entonces, esto es lo que, por eso la Escritura, y por eso Dios dice que la palabra, esta palabra escrita, y la palabra hablada o predicada es de Dios. En una ocasión, aquí y después escuché el testimonio, yo estaba hablando y dije, el proyecto que tienes, hazlo, es tiempo de hacerlo. Se los dije a todos ustedes, bueno, a todos los que estaban ese día. Pocos días después se acercó una persona y dijo, pastor, Dios me habló a través de lo que usted dijo. Yo tenía pensado poner un negocio y cuando usted dijo, el proyecto que tienes, hazlo porque es el tiempo de hacerlo, dije, esto es palabra de Dios. Y entonces puse el negocio que yo quería hacer. Esa es una palabra viva, eficaz, y es una palabra predicada. ¿Estás comprendiendo eso? Ante Dios, tú y yo estamos desnudos, no podemos esconder nada. La Biblia nos enseña en
en este verso que estamos viendo el día de hoy, en el verso 13, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Y esto me recuerda, la Biblia nos dice, es Eclesiastés 12:1, creo que es, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y el verso siguiente dice, alégrate joven en tu juventud y vive en el placer de tus días, pero sabe que sobre todas estas cosas Dios te va a juzgar. Entonces, tú puedes vivir como quieras, puedes vivir la vida loca, ¿sí? La puedes vivir, pero sobre eso Dios te va a juzgar. Puedes ser lo que tú quieras, pero Dios te va a juzgar. Y esto es lo que nos dice la sabiduría de Dios. Comprende, escúchame bien, la sabiduría de Dios comprende todo lo incomprensible del hombre. Delante de Dios estamos desnudos. No hay ningún velo, no hay ninguna torcedura, no hay una encorvadura, no hay rubor, no hay máscara que pueda encubrir la incredulidad del hombre. No hay nada. Y la incredulidad se define como desobediencia. Entonces, nosotros tenemos que esforzarnos para que podamos en realidad entrar en el descanso de Dios. Y cuando tú y yo entramos en el descanso de Dios, tenemos algo que nosotros podemos comprender muy bien, y es que cuando tú sabes que puedes descansar en Dios, que puedes confiar en Dios y que puedes aprender y entender la palabra de Dios, entonces estás en condiciones de comprender que tu vida es pasajera y que tú vas camino a la eternidad. Que este no es en donde tú vas a estar, sino solamente somos de paso, y la Biblia nos dice que somos peregrinos en esta tierra, porque en realidad nuestra ciudadanía es celestial. Eso dice la Escritura. Entonces, iglesia, tú y yo tenemos que esforzarnos para obedecer a Dios y para creer en Dios y creer las promesas que están escritas en la palabra de Dios. No podemos decir creo en Dios y no creer en la palabra de Dios. O no puedo decir creo en la palabra y no creo en Dios. Entonces tenemos que creer en Dios, creer en la palabra y tener una vida práctica de lo que la Biblia nos enseña y de lo que la Biblia nos pide que nosotros hagamos. Así es de que quiero terminar el día de hoy. La palabra de Dios es la legislación con la que el pueblo de Dios se regula para vivir de acuerdo a la moral de Dios o a la moral que Dios ha establecido. Dios, a través del Espíritu Santo, nos lleva a cumplir su palabra al pie de la letra, ya que violar o desobedecer sus leyes nos llevan a ser juzgados, pon atención, por el poder judicial de Dios. O sea, no hay escapatoria, iglesia, no hay escapatoria. Vamos a ser juzgados de acuerdo a lo que la Biblia dice. O sea, si no quieres entender y no quieres leer la Biblia, eso no te va a eximir de que seas juzgado, porque vas a ser juzgado de acuerdo a como la Biblia lo dice. Ahora, Dios es inquebrantable. O sea, el ejecutivo, Dios, Él conoce perfectamente lo que está escrito aquí porque Él lo escribió.
Entonces, a Él no lo podemos burlar, no podemos, ¿cómo se dice? Darle una lana para que nos deje entrar al cielo. O sea, no podemos sobornar a Dios. O sea, eso no va a ser posible, iglesia. Su palabra está escrita y la palabra que Dios da a través de sus siervos es una palabra que debe de estar de acuerdo a su palabra. ¿Sí? Ahora, yo entiendo que hay gente que manipula la escritura y trata de beneficiarse personalmente y no enseñar a la iglesia. Pero tú tienes que precisamente estudiar la palabra, leer la palabra, para que la palabra, como lo hemos visto, te ayude a discernir que lo que se está predicando de aquí para allá proviene de Dios. Pero si tú no estudias la palabra y no tienes comunión con Dios, entonces no vas a poder discernir y vas a creer todo lo que de aquí para allá se diga. Y cuando hablo de aquí para allá estoy hablando de los predicadores. A cualquier predicador le vas a creer. Pero tú tienes que estudiar la palabra para que puedas discernir. A través de la misma palabra vas a discernir si quien está predicando palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, es eficaz para redarguir, quebrantar y hacer que el pecador se vuelva a Dios. Yo le doy gracias a Dios porque Él hizo eso conmigo y yo creo que contigo también. ¿Sí? Pero también encontramos que la palabra de Dios al mismo tiempo trae justicia y condenación para todo aquel que no quiere creer en el Hijo de Dios como su Salvador personal y para aquellos que desobedezcan su palabra. Es decir, hay gente que ya aceptó a Jesús como Salvador personal, ya ese paso de fe ya lo dio, pero desobedece a Dios. Y entonces, estando analizando esto, llegué a la conclusión, yo sé que hay varias corrientes, pero esta es mi conclusión. Llegué a la conclusión que la salvación sí se pierde. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, y en el pueblo de Dios, todo el pueblo judío tenía el acceso para entrar a la tierra prometida. Pero ¿sabes quiénes no entraron? Los desobedientes. Y perdieron entrar a la tierra prometida. Porque ellos iban a entrar a la tierra prometida. Todos los que salieron de Egipto, todos iban a entrar a la tierra prometida. Porque la promesa fue para todos, no fue para algunos. Pero los que desobedecieron, perdieron el entrar a la tierra prometida. ¿Sabes? Hay mucha iglesia que desobedece y está perdiendo su entrada a la tierra prometida. Lo está perdiendo. Y esto lo encontramos ahorita. Esto es lo que la Biblia nos está enseñando. Así es de que esto es lo que yo creo. Es por eso que la Biblia nos enseña que es una espada de doble filo, redarguye y condena, penetra hasta lo más profundo para escudriñar, corregir a sus hijos, pero también para castigar a los desobedientes. Esa es la palabra. Ante Dios estamos desnudos porque Él conoce aún nuestros pensamientos. Él conoce nuestras intenciones. Iglesia, seamos para Dios un grato olor de vida en Cristo para vida eterna. No seas un olor de muerte para muerte eterna. Así que yo quiero invitarte, iglesia, para que te pongas de pie y que hoy le puedas decir al Señor: Señor, perdóname si he menospreciado el valor de tu palabra. Porque a veces se nos vuelve tan común tener una Biblia escrita o más de una en casa, se nos vuelve tan común tenerla en el celular, que a veces no le damos la importancia del valor que tiene la Biblia para nuestra vida. Y no la leemos, no hacemos nada. Pero sabes, Dios
Dios es un Dios que te ama. Y hoy quiero invitarte para que tú puedas entender y comprender que el amor de Dios es tan grande que nos enseña que cuando tú y yo podemos comprender su palabra y podemos estudiarla, entonces como una espada de doble filo que redarguye, que te lleva al arrepentimiento, que te enseña cómo vivir delante de Dios y que además te lleva para que seas un olor grato delante del Señor. Quiero invitarte para que hagas conmigo esta oración. Padre Celestial, en esta hora te doy gracias porque puedo encontrar en tu palabra que tú eres un Dios que me amas y que amas la obediencia. Así es que quiero pedirte para que cada día yo pueda ser obediente, que cada día pueda leer, pueda aprender de tu palabra y pueda tener comunión contigo, porque a través de ella me redarguyes, a través de ella me enseñas lo que debo de hacer para agradarte, porque a través de ella tú me ayudas. Cuando tengo pensamientos, tú me das la respuesta. Tú me enseñas lo que debo hacer y lo que no debo hacer a través de tu palabra. Padre, te doy gracias porque en tu palabra encuentro que de tal manera me amaste que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mí, para que cuando yo he creído, entonces yo puedo tener la vida eterna. Padre, ayúdame a creer en tu palabra, ayúdame a confiar en ti cada día y que cada día pueda entender que tu palabra es viva y eficaz. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Cristo, no me debes nada a mí, y más de lo que puedas tú hacer, te quiero a ti. Y lo siento por andar por sentimientos, lo siento por cantar sin adorar. Llévame hacia el inicio, abro mi corazón a ti. Gracias, Jesús. Dale gracias a Dios, iglesia. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor, que ha sido dada. Y gracias, Padre, porque nos enseñas que tu palabra es viva y eficaz. Señor, que penetra hasta las coyunturas, hasta los tuétanos. Padre, gracias. Porque esto me enseña que cada día debo de vivir en temor y en temblor para obedecerte, para amarte, para estar, Señor, delante de ti como un hijo fiel que te ama, que te respeta y que vive agradecido por todo lo que tú has hecho por mí. Padre, gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén, sí, amén. Mañana. Si tienes alguna duda, contacta a tus líderes o comunícate al teléfono 3329 63 90 73. 3329 63 90 73. Centro Cristiano Amigos Dala. Tocar el corazón de Dios, cambiar el corazón del hombre.